Esta programación es apta para todo público. IUS, Canal Multimedia. IUS, Canal Multimedia presenta... Hablemos de Derecho Procesal Penal con Carlos Cuenca Dardón. Buenas tardes, es miércoles, es día de hablar de Derecho Procesal Penal, las 5 de la tarde. Estamos transmitiendo desde la cabina de radio IUS Multimedia, ubicada en Avenida Universidad 2219, tercer piso. Agradecemos este espacio que nos brinda nuestro director de la facultad, el doctor Raúl Contreras Bustamante, al secretario general de la facultad, al doctor Víctor Garay Garzón, y al maestro Ricardo Rojas Arévalo, jefe del sistema de universidad a distancia, a quienes desde aquí les mandamos un afectuoso saludo. Quiero recordarles a todos nuestros radioescuchas nuestras redes sociales, porque aquí ustedes podrán hablarnos, preguntarnos, decirnos, opinar lo que quieran. Nuestro Twitter, @HDPpenal. Nuestro Facebook, Colegio de Profesores de Derecho Procesal Penal. Y nuestro correo electrónico, hablemosdederechoprocesalpenal@gmail.com. Le damos la cordial bienvenida a Sandra, nuestra coordinadora. Sandita. Gracias, doctor. Buenas tardes. Y para hablar de Derecho Procesal Penal, básicamente sobre el tema del procedimiento penal, ventajas y desventajas, y de la víctima, hemos invitado a dos grandes maestros de la facultad, a dos queridos maestros de la facultad. Al doctor Moisés Muñoz Hernández, maestro de Derecho Procesal Penal, de juicios orales, se dedica al litigio, sabe menear el abanico. Él tiene nada más 25 años de dar clase aquí en la facultad. Y para hablar con el tema de la víctima, está el doctor Alejandro López García, quien también es maestro de penología allá en la Facultad de Derecho y nada más tiene 12 años de impartir la cátedra. Pues vamos a empezar como lo hacemos todos los miércoles. Esperamos sus preguntas, esperamos sus inquietudes y aquí las estaremos respondiendo. Moisés, ¿qué opinas tú del nuevo sistema acusatorio adversarial? ¿Cuáles son sus ventajas y cuáles no son sus ventajas, sus desventajas? Muy buenas tardes, qué gusto estar por acá con ustedes, agradezco mucho la invitación, querido Carlos, querido maestro, querida Sandra. Pues mira, yo creo que tiene muchas ventajas. Nos tocó la transición en un cambio donde el sistema inquisitivo traía pues un rezago importante y la credibilidad era cuestionada sobre los propios intervinientes en el proceso, la defensa, el Ministerio Público y el juez. El sistema acusatorio parte de una ideología muy importante, transparentar el sistema de audiencias, donde las partes de manera contradictoria puedan argumentar sus propuestas, sus estrategias y nos hagan llegar un mensaje directo a la sociedad. En una audiencia pública, en donde se participa el juez, donde están presentes las partes, donde el propio imputado tiene la posibilidad de hacer uso de la palabra, donde en la mayoría de los casos todavía no resisten el tema de la libertad. Yo condicionaría este tema en unos puntos más adelante, porque estamos inclinando el sistema a prácticas del sistema mixto. Entonces, el sistema parte de esta innovadora, propuesta, donde las partes sean las que postulan sus propuestas y es el juez quien resuelve en audiencia de manera inmediata los puntos planteados en el contrainterrogatorio, en interrogatorio, que es algo que nos duele también, que hablaré dentro de lo que nos duele en el sistema, ¿no? Partiendo de los principios, creo que reformulamos la ingeniería jurídica en una propuesta muy dable por parte del legislador y que por supuesto estamos en aras de transición. Muy bien, pues esas serían las ventajas y de las desventajas. Y Alejandro, en este nuevo sistema acusatorio adversarial, ¿cómo ves a la víctima?
Bueno, yo creo que en el caso de la víctima ha sido un tratamiento evolutivo muy interesante. Nosotros venimos de un procedimiento inquisitivo que negaba completamente la participación de la víctima como parte procesal. En este sentido, a la víctima únicamente se le destinaba técnicamente como un testigo de los hechos y de la formulación del proceso, pero no tenía una participación activa en el proceso penal, ¿no? Encontramos principalmente que en el año 2000 se hace una reforma muy importante en cuanto a derechos públicos subjetivos de la víctima. En el artículo 20 constitucional estaba estructurado con un apartado A, un apartado B. Sin embargo, era una especie de prerrogativa, una dádiva, perdón que lo diga de esta manera, ¿no?, para tratar de darle un tratamiento a la víctima, pero no tenía una participación activa. Es hasta la reforma constitucional de 2008 cuando muchos interesados en este tema, incluso me incluyo en este movimiento victimal llamado así, ¿no?, empezamos a proponer que la víctima también tenía una posibilidad y un derecho ganado de entrar a juicio y también defender sus propios intereses, independientemente de lo que propusiera el Ministerio Público. En este sentido, se amplía una participación muy amplia para las víctimas de los delitos, se le otorgan distintas formas de ingresar al sistema procesal, derechos de habla, derechos de participación y derechos también de atención para la víctima, ¿no? En ese sentido, creo que el caso de las víctimas en este nuevo sistema ha sido un movimiento muy importante que equilibra, desde mi perspectiva, incluso de índole epistemológica, equilibra mucho lo que antes se conocía en el sistema procesal anterior, ¿no? Muy bien, pues entonces ya tenemos que la víctima, dice el maestro Alejandro, sí está con posibilidades diferentes, con capacidades diferentes, pero además yo le agregaría una más, Alejandro, no sé cómo la veas. Se le nombra una figura jurídica que va a ser para ayudarlo y que lo nombra él, un asesor jurídico. Es decir, está la víctima, está el asesor jurídico, está el Ministerio Público, está cargada esa lado de la mesa, ¿no? Y por el otro lado, pues nomás está la defensa y el imputado. Es decir, hemos avanzado y hemos avanzado bien, aunque yo sí siento que de alguna manera esta importancia que le quieren dar a la víctima ha sobrepasado ciertas cosas. Pero ahorita lo platicamos. Claro que sí, doctor. Entonces, en la parte de la investigación inicial, la práctica se está haciendo, yo veo que se está haciendo un poco igual al sistema mixto. Es decir, tú llegas a la Procuraduría, llegas a iniciar una carpeta, tu carpeta te la ponen, te piden copias, te piden esto, sáquele usted la copia, trajo la copia de la cédula y si no vaya a sacarla. Es decir, ¿qué está pasando en la Procuraduría? Tu preocupación es muy directa y no nada más es personal. Yo creo que de todos los actores en el propio sistema tenemos esta preocupación. Me expresaban alguna parte de la sociedad hace unos días que veían que la capacitación no había permeado a todos los operadores y que esto era trascendental, poder llegar a las procuradurías, a las fiscalías estatales, para que los operadores de aquellas entidades pudieran tener la capacitación y la renovación, pero un punto neurálgico al cual tendríamos que abordar, que no se trate de las mismas personas que venían ejerciendo en el viejo sistema, porque entonces todo lo que se invierte se pierde y se echa a perder. Entonces, la reforma tiene que implementar nuevas mentes, nuevas ideologías para que la investigación, que a todos nos preocupa, porque siguen haciendo sus artimañas, te esconden a los imputados, vas, preguntas, no lo tengo aquí, te mandan de una entidad a otra o ahora una demarcación a otra, y pues lo que están haciendo es prepararte órdenes de aprehensión y te hicieron una retención ilegal, te judicializan ya con orden de aprehensión mientras no te permitieron hacer actos de defensa. Es muy preocupante, pero creo que es derivado de las viejas prácticas por parte de los operadores, Ministerio Público, en el sistema de investigación. A propósito, Alejandro, fíjate lo que nos pregunta Jorge Enrique. Dígame, doctor. Se nos dice que el objeto del procedimiento penal del nuevo sistema
es esclarecer los hechos. 1. Proteger al inocente. Procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño. ¿Esto se logra, Alejandro? Yo creo que hay distintas alternativas para dar solución a una controversia, ¿no? Depende del tipo de controversia que nos encontremos. Vamos a verificar si realmente se cumple o no se cumple. En la fenomenología de la víctima, tenemos que entrar también en una posición diferente, ¿no? Eso es lo que yo llamo principalmente visión o perspectiva victimal, ¿no? Que es una posición diferente a la del derecho penal tradicional, ¿no? En este sentido tenemos que entender a los intereses de la víctima, qué es lo que quiere la víctima, de qué manera quiere, digamos, resarcir el daño, o si tiene un reclamo más allá de una reparación del daño, digamos, pecuniaria, ¿no? Es decir, si está buscando que se esclarezcan los hechos para que pueda obtener lo que nosotros podríamos buscar como justicia, o si busca únicamente que se le repare el daño respecto a lo que se le ocasionó o al sufrimiento que le fue provocado, ¿no? Entonces, la fenomenología en este sentido es multidireccional, ¿sí? Entonces, principalmente cada caso en concreto, cada víctima tiene un nivel de sufrimiento distinto y tiene distintos intereses. Entonces, es muy interesante verificar si realmente se están cumpliendo o no se están cumpliendo los principios del derecho procesal en este sentido. Muy bien. Y Moisés, ¿qué opinas sobre las inercias que se mantienen del sistema mixto? Bueno, pues coincido que plenariamente pensamos que es lo mismo una averiguación previa que una carpeta de investigación. Y partiendo desde la simplicidad con la cual el Ministerio Público, en términos del artículo 21 constitucional, dentro del parámetro con detenido de 48 horas, podría determinar una situación jurídica, lo cual, pues cuando se trata de detenido no tenemos problema, pero cuando no hay detenido, cuando no hay flagrancia, cuando no se acredita caso urgente, que es propiamente donde viene un trabajo de investigación, a cierto tiempo, pues es donde no hay dirección por parte de la investigación ministerial, ¿no? Y entonces empezamos con temas muy complejos porque tú quieres abrir una entrevista, o sea, tú quieres hacer descubrimiento probatorio y quieres hacer una entrevista y vas a la casa de la víctima y le tocas y le dices, yo soy el abogado del imputado, que quiero entrevistarte. No, por supuesto que no. Que me cite el Ministerio Público a la hora y en el lugar que él cite, o sea, en el lugar que él fije. Entonces no estamos abiertos todavía a estas probabilidades donde la defensa haga sus propios actos de investigación. Esto quiere decir, Jorge Enrique, que sí todavía tenemos inercias que se mantienen del sistema mixto. Pero no te preocupes, pues esto va empezando, tenemos 2 años y meses, Claro. apenas. Es decir, es un niño chiquito que no lo podemos obligar a correr, pero vamos en ese camino. Y debo recordarles también a todos nuestros radioescuchas que el nuevo sistema acusatorio adversarial ya no posee, ya no tiene, ya no debe de tener esa política punitiva. ¿Se acuerdan ustedes que llegaban a la agencia del Ministerio Público y decían, yo lo quiero ver que se pudra en la cárcel? Eso ya se acabó, eso ya no existe, eso ya no es viable. Ahora opera el principio y la política de la reparación del daño, es decir, buscar que la víctima se le repare el daño que se le ha causado en la medida de lo posible. Sí, claro. Pero ese es el tema. Yo quisiera decirles a nuestros alumnos, a nuestros radioescuchas, olvídense de la venganza, del enojo, que cuando hagan una denuncia no lleguen con su abogado y le digan, yo lo quiero ver que se pudre en la cárcel. Ya no existe eso. Existe una justicia restaurativa. Es decir, lo primero es reparar el daño a la persona que ha sufrido la acción del delito. Moisés, ¿qué opinas tú en relación a la audiencia intermedia? Y me refiero a las pruebas, porque fíjate que cuando hablamos de formulación de imputación son datos de prueba, es decir, bien poquito, una presunción. Luego, en la complementaria buscamos los medios de prueba. Cuando los ofertamos en la intermedia, se formula la acusación por escrito y se hace todo, las partes formulan sus
medios de prueba, se depuran y entonces se convierten en pruebas. Porque fíjate que toda la gente está acostumbrada a hablar de pruebas desde la investigación inicial. Es ¿Qué correcto. opinas de eso? Bueno, que este sistema, como bien lo señalas, Carlos, modifica la esencia en el contenido sustantivo de lo que es un dato de prueba, que es el contenido mismo de información que va a servir posiblemente como vehículo en el medio de prueba, y que una vez que es desahogado ante la potestad del propio juez de enjuiciamiento se convierte en prueba. Pero esto así lo hago, así lo significo en la propia clase con todo el respeto y proporción, que es como un embarazo. El bebé, hasta que no nace, pues obviamente es el producto final dentro del propio tema probatorio, que es la prueba, ¿no? Hasta la audiencia de enjuiciamiento, la audiencia de juicio, es cuando obtiene esa categoría. Ha nacido en ese momento la prueba. La intermedia es una fase muy importante de depuración, pero no nada más para llegar y sentarnos y decirle, enlisto mi desfile probatorio y es así como quiero. No, lleva saneamiento, inclusive exclusión probatoria, que es un ejercicio del cual el propio sistema no estábamos preparados, no estábamos adoctrinados en estos temas. Afortunadamente el ejercicio catedrático, académico, nos ha ido permitiendo avanzar y que el propio proceso tenga una contaminación positiva en el propio ejercicio. Quiero compartirte que a raíz de que capacitamos a muchos abogados del país en nuestra Facultad de Derecho, nos dimos cuenta cuánta pluralidad de ejercicios hay en este tema de la etapa intermedia. Y quiero decirte que el tema no está sencillo, porque puede llegar desde que el juez te reciba, le citas en la lista y no hay problema y se dicta el auto de apertura, a haber un debate verdaderamente de exclusión y sobre todo para incorporar los medios de comunicación que van a servir para la desahogo de la audiencia de juicio. Muy bien. Y Alejandro, ¿tú crees que en el nuevo sistema la víctima está cubierta del todo o qué tenemos que hacer? Bueno, digamos que hace rato se mencionó, ¿no?, que se pensaba que estaba sobrecargado hacia el sistema hacia la víctima, ¿no? Me gustaría aclarar un poquito esto, porque son distintas formas de ver el sistema, ¿no? Inicialmente el Ministerio Público, estructuralmente y históricamente, no es una institución diseñada para proteger víctimas. No inicia principalmente en la Edad Media como una forma de protección de los intereses de los reyes y se traduce principalmente en los sistemas modernos como el defensor de la sociedad o el procurador de los intereses de la sociedad. Entonces, la víctima en ese sentido se convierte como, digamos, parte de la sociedad, y por eso el Ministerio Público atendía a las necesidades de las víctimas, no precisamente por los intereses de las víctimas, sino por lo que sucedía en la sociedad. Existe la posibilidad de que la víctima pueda o no renunciar a la actividad del Ministerio Público como su representación, porque no siempre el Ministerio Público atiende a los intereses directos de las víctimas. De esa manera nace principalmente esta idea del asesor técnico dentro del proceso, que de alguna manera busca también asesorar técnicamente y directamente a la víctima para que pueda ingresar directamente al juicio independientemente de los intereses del Ministerio Público. Existen muchos candados todavía, ¿no?, para la defensa de los derechos de las víctimas, ¿no? La demostración de la calidad de víctima hoy en día también es muy complicada, también tiene que ser reconocida también por el Ministerio Público, que pueda acceder precisamente a una asesoría técnica. Muchas veces hoy en día los asesores técnicos tampoco están preparados, mientras nosotros podríamos estar pensando en derecho penal y derecho procesal penal, muchos asesores técnicos están pensando en derechos humanos y técnicamente nosotros podríamos decir que no son operantes en ese sentido, ¿no? Muy bien, pues ahí lo tienen ustedes, son las opiniones de dos excelentes maestros de la facultad que conocen el nuevo sistema acusatorio, están inmersos en él y que verdaderamente participan muy activamente educando, litigando, conociéndolo, estudiándolo, y pues sus opiniones nos hacen enriquecer este programa. Pero miren, vamos a irnos un pequeño corte, no se retiren, regresamos en unos segundos, estamos de regreso, no se vayan,
Continuamos con Excelente. Otra pregunta, Miguel Arias, Moisés, dice, ¿en qué caso se puede recurrir al derecho pro persona para hacer aplicativas garantías y derechos regulados en el Código Nacional de Procedimientos Penales cuando el asunto inició como averiguación previa y como carpeta de investigación? Miguel, te contestaría en el término que México, a partir de la reforma constitucional del 2008, que complementa y se ve complementada con la reforma constitucional del año 2011, México entra en una temporalidad de protección de derechos humanos que propiamente el artículo 1 de la Constitución tutela, protege en una progresividad donde las leyes, atendiendo al principio por persona que comentas, tiene la obligación, toda autoridad en nuestro país, sea jurisdiccional, sea administrativa, en cumplimiento a este mandato del artículo 1, en tutelar los derechos humanos a favor de cualquier persona. Por lo tanto, en el proceso penal acusatorio no es la excepción, al contrario, complementado con los artículos 14, 16, 17 constitucionales, que es acceso a la justicia, tutela judicial efectiva, el juez, el Ministerio Público, tiene que hacer un ejercicio de ponderación de derechos a favor de la víctima, a favor del imputado, y respecto de esto tiene que resolver cuál de las leyes, bajo un criterio de convencionalidad, de universalidad en temas de progresividad de los derechos humanos, debe responder a qué derecho y a qué tutela le beneficia a la víctima, al imputado. Entonces, contestando tu pregunta, trátese del procedimiento que se trate, la Corte ha establecido que en aras de protección de los derechos humanos, la autoridad judicial, la autoridad ministerial, debe tutelar los derechos desde la órbita del artículo 1 constitucional y, en ponderación de los mismos, hacer un control de convencionalidad y control de constitucionalidad de los actos. Por lo tanto, si alguna ley resulta violatoria de algún derecho fundamental, se tendrá que hacer un control. Los jueces constitucionales podrán hacer un ejercicio de inconstitucionalidad de la ley o de la norma, y el control y el juez convencional podrá no aplicarla. En esos términos quedaría respuesta a tu pregunta. Muy bien, pues queda aclarada. Ahí está, Miguel, la respuesta a tu pregunta. Y seguimos hablando con Alejandro López García de la víctima. Alejandro, ¿qué nos puedes decir tú que te nazca del corazón de la víctima? Porque Moisés seguramente va a hablar del imputado. Claro, claro. Y luego tú de la víctima. Entonces va a armar bien el programa. Pero entonces, Claro. ¿qué le dirías? ¿Qué les falta? ¿Qué tenemos? ¿Que la víctima está cubierta, no está cubierta? ¿Está protegida, no está protegida? ¿Qué le falta? Bueno, yo creo que le falta mucha información, ¿no? Principalmente. Y segundo, creo que una de las cosas que yo estaba escuchando al maestro en estos momentos, tengo 18 años estudiando la víctima del delito y de verdad estoy muy contento porque ahora escucho en los diálogos de derecho procesal penal y de derecho penal que se nombra a la víctima, ¿no? De entrada, la víctima tiene su propio lenguaje, su propia forma de estudio, ¿no? ¿Qué es lo que le hace falta? Le hace falta mucha atención. A pesar de que nosotros encontramos que en la legislación hay muchas prerrogativas para las víctimas, realmente le hace falta información, le hace falta atención, le hace falta procuración, le hace falta ser vista como víctima, ¿no? Como una persona que realmente tuvo un impacto directo por parte de una actividad delictiva que ni siquiera buscó, simplemente en muchas ocasiones es espontáneo, ¿no? En otras sí hay una participación de la víctima en el procedimiento, en el proceso de victimización, y creo que principalmente eso es lo que le hace falta a la víctima, estar atenta a lo que está sucediendo. Sí existen los mecanismos legales,
Ajá. Sin embargo, cuando una persona llega a una agencia del Ministerio Público, realmente existen deficiencias estructurales en las instituciones que realmente le den una atención total e integral a la víctima para que pueda llevar a cabo la defensa de sus intereses, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, cuando llega una víctima a una agencia del Ministerio Público, hace 15 años existía la figura del orientador de barandilla, ya no existe el orientador de barandilla, muchas veces inicialmente recibido por un policía judicial, ¿no? O por alguna persona que está por ahí que le empieza a informar y tiene que llegar a tocar la puerta como 3 veces a la oficina del Ministerio Público para que sea atendida, ¿no? Y nosotros vemos que legalmente no existe mucha legislación, hay muchas instituciones, pero realmente cuando uno trabaja a nivel de cancha, a pie de esta realidad que vivimos como litigantes, nos damos cuenta de que eso no existe, ¿no? Entonces se trata de dotar de realidad y hacer visible el problema de las víctimas como algo que está ahí. No podemos seguirlo eludiendo en ese sentido. Muy bien. Moisés, ¿y del imputado? ¿Qué le hacemos? ¿Verdad? ¿Qué le falta? Bueno, yo creo que falta un ejercicio pleno por parte de los defensores y que, por supuesto, como dice Alejandro, en este ejercicio de derechos se ponderen tanto en la esfera de la víctima como del imputado la necesidad de un ejercicio plenario con conocimiento, con capacidad, en ejercicio mismo de la que hoy tutela, por ejemplo, en el caso del imputado, la presunción de inocencia. Es un eje rector que permea a todo el sistema, a todos, y va acorde a los principios de inmediación, de contradicción, de publicidad, de continuidad, y que por supuesto rige la oralidad. Como tú bien sabes, Carlos, la Corte se ha pronunciado en temas de amparo sobre la violación dentro de los que son los llamados principios del sistema acusatorio. Entonces, tenemos que el juez que no resuelve la vinculación, que no recibe de manera directa los datos, pues por supuesto que está impedido para poder, bajo el principio de inmediación, resolver. Se han dado propuestas para que el juez se imponga, el juez nuevo, se imponga de la investigación y pueda resolver en plenitud, pero tiene un ejercicio paralelo. Yo te diría que en la práctica la presunción de inocencia todavía nos queda de ver, porque este ejercicio conllevaría al principio más elemental, que es la certeza jurídica de la libertad. Y para poder tener este ejercicio democrático de libertad, Alejandro, Claro. el sistema se está poco a poco inclinando por la prisión nuevamente. Entonces desnaturaliza el eje central, que es presunción de inocencia, para que pudiera ser acorde este sistema con los ideales con los que se plantean. ¿Tú qué opinas? Bueno, realmente, digo, la prisión preventiva no va a resolver la situación de las personas, ni de los imputados, ni de las víctimas, Así es. ¿no? Estábamos hablando de reparación del daño, y creo que también aquí tiene que ver mucho con la manera en la que nosotros estamos pensando la forma de sancionar, no los delitos, ¿no? Que no es lo mismo castigar que sancionar, ¿no? Es una racionalidad completamente diferente. Evidentemente, culturalmente venimos de una cultura de castigo, ¿no? En donde se castiga a las personas y se piensa que eso es hacer justicia. Cuando nosotros pensamos la idea de sanción, nosotros tenemos que atender una racionalidad distinta, ¿no? A partir de la cual el imputado y la víctima puedan disuadirse, ¿no? Puedan llegar a una resolución que sea favorable para los dos, ¿no? Esta idea de disuadir es muy importante porque busca también que el sujeto repare el daño y no vuelva a promover un nuevo daño a alguien integrante de la sociedad o la misma víctima. Pero no todos los delitos pueden ser sancionados de la misma manera y mucho menos con prisión preventiva, ¿no? Hay distintas formas de sancionar a una persona precisamente atendiendo la proporcionalidad del delito que cometió, ¿no? Y creo que hay muchas personas que serían mucho más felices siendo restaurado el daño que se le ocasionó en la mejor medida de lo posible, que metiendo a prisión a una persona o privándola de la libertad, ¿no? Creo que ese es uno de los puntos medulares que tenemos que atender en el nuevo sistema. Muy bien. Y mandamos aquí saludos a Magnolia Velázquez, quien está escuchando el programa. Víctor Manuel, saludos. Jorge Enrique, saludos. Y Jorge Enrique pregunta a Lucía Cruz, estás viendo el programa, ¿la víctima puede solicitar al Ministerio Público
todos aquellos actos de investigación que considere pertinentes. Sí, claro. Sí lo puede hacer. ¿Y cuál es el límite? Siempre y cuando sean, digamos, estén dentro de un marco de legalidad y no invadan los derechos de otras personas, del imputado o que sean reservados. Es más, tú puedes ir con el agente del Ministerio Público, con tu asesor jurídico y decirle, oiga, yo quiero que realice estas y estas diligencias, estas formas de investigación, que contacte a estos testigos, que mande a la policía de investigación para que los pueda entrevistar, etcétera. Claro que lo puedes hacer, claro que puedes dirigir. Si el Ministerio Público no lo hace, te apelas, y si no apelas, es un recurso innominado, pero vas y te inconformas y vas a ver que te lo hacen. Claro que sí puedes hacerlo. Estaba viendo esto de la víctima y del imputado. Efectivamente, la víctima, por un lado, ha crecido, se ha desarrollado, va bien, pero necesitamos tener víctimas más orientadas, como decías, sí, Alejandro. Claro. Porque la víctima no tiene que ir buscando venganza. La víctima tiene que ir buscando la reparación del daño. La víctima tiene que ir cubriendo el principio de justicia. Y la justicia no es que lo agarren a palos, claro, ni que lo metan a la cárcel todo el tiempo, ni que lo bañen con agua fría, que eso es lo que quisieran. Que eso es lo que hay que sacar de este tema. Y darle a la víctima su dimensión exacta. Y por el otro lado, al imputado, Moisés, pues claro que le va a seguir el principio de presunción de inocencia toda la vida. Y yo estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué prisión en estos? Ya esto ya debía de no existir. La prisión oficiosa debe ser para determinados delitos, los menos posibles. Claro, los menos. Esto no resuelve el tema. Ustedes se acuerdan que antes, para que se acabara el delito, le subían la pena. Así es. O sea, que el secuestro hasta 90 años, que 70 años. ¿Y tú crees que eso lo acaba? No, de ninguna forma, Carlos. Al contrario, limita el ejercicio de defensa. Por razón de que el imputado que está privado de la libertad no goza con la misma garantía o con los mismos derechos el ejercicio de llevar al contradictorio los elementos de convicción que crea aptos suficientes para poder acreditar su pretensión. Entonces, volvemos a viejas costumbres del sistema inquisitivo, donde lo más práctico es tenerlos internos, pero no solucionamos lo que tú bien has referido y que Alejandro en su postulado de la víctima señala: justicia restaurativa. Y Alejandro, la víctima que va buscando, pues, entiendo que la restauración del daño, pero la víctima va más allá. Digo, los que litigamos y estamos inmersos en esto, claro, vemos que, por ejemplo, para un abreviado, a veces la víctima se opone. Sí, claro. Sin causa justificada, que entonces no vale la oposición, pero sin causa justificada. Y así vas viendo en el trayecto, en el camino, que el actuar de la víctima es todavía un poco hormonal, sentimental, es un poco de cultura, y yo creo que es ahí donde debemos de ir caminando. Y a contrario censo del imputado, pues también tenemos que buscar que el abogado, porque esto es bien importante, los abogados a veces queremos ser muy buenos, muy chipocludos, y les decimos a nuestros defensores: te voy a absolver. Y la verdad es que nosotros, también los abogados, como el Ministerio Público, como todas las partes procesales, estamos regidos por el principio de lealtad. Claro. No podemos hacer cosas contrarias a la ley, no podemos ocultar elementos de prueba, no podemos ocultar si en nosotros encontramos una prueba que, aunque nos perjudique, la tenemos que hacer pública. O sea, el principio de lealtad ya es otra cosa en este principio. Y esto yo veo que, pues, la policía, la víctima, el asesor jurídico, que también está muy pegado a la víctima y nomás es para ayudarlo, pero pues tienen que encontrar una realidad. Y en eso, claro. ¿Tú cómo le haces cuando litigas, Alejandro? ¿En qué sentido, doctor? En ese principio de lealtad. Bueno, yo creo que principalmente eso, o sea, atender a la realidad que está viviendo la víctima, ¿no? Son distintos elementos que subyacen ahí. Principalmente porque
En gran mayoría de las ocasiones, el sistema jurídico, el sistema de procuración de justicia está sumamente desprestigiado, ¿no? Entonces, convencer a una persona de que no busque venganza es sumamente difícil, ¿no? Hay que entender que gran parte de los movimientos sociales hoy, y creo que de toda la historia, tienen un origen victimal. Ajá. Hay personas que se han sentido oprimidas principalmente porque el sistema no les ha reconocido su existencia, incluso su propia existencia como tales. Las luchas raciales son luchas victimales, las revoluciones, las guerras y las luchas sociales tienen su origen en cuestiones de índole victimal. Si se pone mayor atención a las necesidades de estas personas, de justicia principalmente, de atender a sus necesidades, yo creo que podremos disminuir un poco este tipo de problemática. El problema es que, como yo he mencionado en muchas ocasiones, el sistema no está diseñado para víctimas. Ajá, es como es un nuevo apartado que está surgiendo y que necesariamente tiene esta búsqueda de mantener un equilibrio. Ahora, respecto a cómo es qué es lo que yo hago principalmente en la asesoría a víctimas, es principalmente atender a sus necesidades, ¿no? ¿Qué es lo que realmente están necesitando desde una perspectiva racional? ¿Sí? Y es muy normal que las personas reaccionen de una manera emocional, ¿no? Y en la medida en que yo también le digo a mis propios alumnos, tenemos que atender a las personas de forma racional, de forma en la que se le pueda asistir jurídicamente y no asistir de manera visceral como reaccionaría la víctima, ¿no? Y así podríamos ingresar al sistema al sistema procesal penal en un sentido para buscar un equilibrio, porque si nosotros reaccionamos también al igual que la víctima, bueno, estamos en la misma locura, ¿no? Entonces creo que lo más importante es atender a los principios procesales, a ver cuáles son las dimensiones del daño que también tiene la víctima, porque muchas veces los daños son emocionales, son incluso mentales, físicos, que no se reparan necesariamente económicamente, ¿no? Entonces hay que buscar el medio idóneo para que la persona pueda sentir una entera satisfacción respecto a la reparación del daño. Muy bien, y debemos de entender todos, juristas y no juristas, que la ley, la prisión oficiosa, la prisión preventiva, es por exclusión. Exactamente. No opera siempre, porque luego quieren que todos estén en la cárcel. Nos pregunta Víctor Manuel, ¿por qué el Ministerio Público abusa de solicitar prisión preventiva? Aquí está. ¿Por qué el Ministerio Público abusa de solicitar prisión preventiva al juez de control en lugar de preferir la reparación del daño y de esa manera no sobrepoblar los reclusorios? Es un tema fundamental. No resistimos la tentación inquisitiva por parte de los operadores. La respuesta a esta pregunta tan importante tendríamos que sistémicamente establecerla en una adecuada defensa. Cuando el defensor tiene las capacidades para poder argumentar y contraargumentar esta sensible tendencia todavía por parte del Ministerio Público, tendríamos que obedecer a una adecuada defensa, a un defensor bien preparado para que contraargumente y bajo el principio de contradicción el juez pueda atender a lo manifestado por las partes y resuelva en el caso en concreto. Entonces, sigue estando en el latente, en el medio, esa petición ministerial. Sí, no dejamos de lado resistir esa tentación, pero las defensas tienen que ser implacables, combatiendo de manera argumentativa el por qué no se debe conceder la prisión preventiva justificada. Pues como ustedes han escuchado, radioescuchas, esta es la contradicción. Esta es la forma en que se desarrolla. La contradicción entre la acusación y la defensa. Esa contradicción que es ordenada, es jurídica, es leal, es técnica. Esa contradicción que rige que es un principio tan importante en el nuevo sistema. Pero bueno, por hoy ya hablamos de esto, se nos ha ido el tiempo. Te agradezco mucho, Moisés Muñoz Hernández, maestro de la facultad, tu presencia. Muchísimas gracias, Carlos. Agradezco mucho tu invitación. Al doctor Alejandro López García, maestro de la facultad, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por la invitación. Sandy, muchas gracias. Gracias, doctor. Y los esperamos el próximo miércoles en punto de las 5 de la tarde. Estaremos hablando de Derecho Procesal Penal. Y si me permiten aquí los compañeros profesores Moisés y Alejandro, los vamos a invitar hacer una contradicción verdadera, que se pongan en los zapatos de la víctima y se pongan en los zapatos del imputado, y va a salir un programa muy bonito. Tengan ustedes buenas tardes, nos vemos el próximo miércoles y recuerden, vamos a hablar de derecho
procesal penal. La Está ya. facultad